Muy buenas tardes. Programa número 2342. Nuestro saludo especial para el conductor de este programa, mi amigo el señor Gerardo Chaín, y a todos los televidentes con quienes compartimos este espacio de diálogo. Me pregunto y se los pregunto a ustedes. ¿La sociedad tiene esperanza que nuestra Argentina sea un país próspero? Lo más importante es lo que vendrá, no lo que fue. Confiemos. Señor director, presentamos a los anunciantes. Muchas gracias. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. Y todo empieza por culpa de un salame. En el 99% de los incendios forestales, el responsable es el hombre. En realidad, un hombre. Un salame. No tires colillas. No quemes basura. No dejes brasas sin apagar. No seas el salame. Si ves un salame, denuncialo al 0800-888-38346. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancor, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancor desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar. Nuestra lista de ganadores sigue creciendo. Alcanzar eso que tanto querés es posible con los planes de ahorro de Alcance. Y ellos ya lo consiguieron. Felicitamos a los ganadores del último mes. Juan Corso de Funes, Santa Fe, se llevó 1 millón de pesos en la segunda cuota. Adrián Paulucci de Belville, Córdoba, ganó 500.000 pesos en la cuota 5. José Mena de Aluminé Neuquén, en la cuota 18, sacó plan doble y se llevó una Duster Oroch más 200.000 pesos en efectivo. Roberto Pereira, de La Cañada, Santiago del Estero, con su plan doble, adjudicó una Honda Wave 110 centímetros cúbicos y además una Honda CB 190 en la cuota 30. Vos podés ser el próximo ganador. Entérate cómo en alcanceplanes.com.ar. Alcance, planes de ahorro a tu medida. En este primer bloque contamos con la presencia virtual de la magíster María Laura Caulo, especialista en el mercado laboral, investigadora del IERAL, Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de Fundación Mediterránea, docente universitaria con un currículum realmente impresionante. Qué honor contar con su presencia virtual. ¿Cómo está, licenciada?
Hola, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con vos, Miriam. Muchas gracias. Licenciada, frente a este escenario laboral, como consecuencia de la pandemia, ¿cuáles son las perspectivas para el próximo semestre? Bueno, como consecuencia de la pandemia, el escenario laboral ha quedado más fragmentado de el estructural fragmento que tenía Argentina. El año pasado vislumbramos tasas de desempleo del 13% por encima de las dos dígitos, eso es alarmante, pero es más alarmante haberlo vislumbrado con una inactividad o con una tasa de actividad muy deprimida, lo cual nos estaba hablando de un fenómeno que conocemos como desempleo oculto. Estas personas que debido a las restricciones de aislamiento que hubo durante el segundo trimestre del año pasado, no pudieron salir a buscar empleo. Luego, a medida que se fueron flexibilizando las restricciones, eh, ingresaron al mercado laboral como desocupados. Hoy su situación es muy frágil, a tal punto que contamos con más de 10 millones de personas en situación de lo que nosotros consideramos dificultad laboral, ya sean desocupados o inactivos, o informales. Este es el panorama que nos ha dejado la pandemia y sobre el que tenemos que construir este año, que ya llevamos 5 meses de avanzado, frente a nuevas restricciones de confinamiento por el lado sanitario, desde luego. Porque aclaremos que antes del COVID-19 se hundió, digamos, el PBI y subió la desocupación, ¿verdad? O sea, está creciendo la cantidad de desocupados, ¿a eso usted se refiere en todo el país? En realidad, en las estadísticas nosotros no vemos un crecimiento en lo que se llama desempleo, pero sí tenemos un crecimiento del desempleo oculto, es decir, aquellas personas que ni siquiera participan del mercado laboral, que son inactivos y están en condiciones de participar por su edad laboral, por sus condiciones físicas. Bueno, esta tasa de desempleo oculto es muy elevada, para ponerlo en cifras. Argentina somos 45 millones de habitantes. De los 45 millones de habitantes, 20 millones participan del mercado de trabajo, poquitito menos. De los 20 millones, que es un poquitito menos de la mitad, que participan, hay 2 millones que no encuentran trabajo, son los desocupados. Esa es la tasa de desempleo medida a finales del 2020, la última disponible. Perdone que De la los corte. 18, A su vez, ¿esos desocupados buscan otros trabajos para compensar la caída de sus salarios reales? sí, sí. De hecho, en este afán de búsqueda, hay 18 millones de personas que encuentran trabajo, que consiguen trabajo, pero 8 millones de ellas lo hacen en la informalidad. Entonces, estos 8 millones de informales más los 2 millones de desocupados es un núcleo duro de un cuarto de la población argentina que encuentra dificultad laboral. Es crítica la situación desde el punto de vista laboral y de ingresos, repensando la política en las condiciones y la tasa y el nivel de pobreza que vemos en este escenario 2021. Bien, ¿y cuáles son las provincias más afectadas por estos escenarios con pérdida de empleo y qué impacto se vislumbra? ¿Será muy difícil recuperarse? ¿De qué va a depender? ¿Qué opina María Laura? Bueno, respecto a las provincias, en lo personal veo 2 escenarios de ejes de acción que la política pública debe abordar. Por un lado, las provincias con problemas estructurales, incluso sin COVID, que los acarrean desde mucho antes, en particular las provincias del NOA, del NEA y el conurbano bonaerense, que deben tener una política asistencial atendiendo a los problemas estructurales que significa el mercado laboral de esas provincias, y por otro lado, provincias en las cuales incluyo a Córdoba, la nuestra,
donde la pandemia ha afectado muy severamente a provincias dinámicas. Córdoba es una de las provincias que hoy tiene la tasa de desempleo más alta, donde ha crecido mucho la informalidad. La pandemia, la coyuntura en sí misma afectó de sobremanera a las provincias más dinámicas en comparación con las provincias que ya venían postergadas. María Laura, ¿y por qué estamos cada vez más pobres en nuestro país? ¿Cuáles son las causas a su entender y cuáles son o serían las posibles soluciones para este flagelo que tanto nos preocupa? Nosotros entendemos la pobreza desde dos dimensiones, o desde dos ópticas. Por un lado, la pobreza monetaria, que es la carencia de ingresos, que la escalada inflacionaria ha ido erosionando los salarios reales de las personas. Esto está muy ligado a lo que comentábamos anteriormente de las posibilidades de insertarse en un buen empleo. Entonces, la pobreza incluso se encrudece cuando vemos que cada vez son más lejanas las posibilidades de la población pobre para insertarse en empleos de calidad, que les den mayores oportunidades de progreso social. Y por otro lado, vemos la pobreza, y la entendemos, que es una pobreza multidimensional, asociada a las condiciones de vida de las personas, y durante 2020 hemos visto que esta pobreza también se ha intensificado. Esto también tiene que ver con la conexión y la accesibilidad a servicios básicos. Vimos en 2020, por ejemplo, en el plano educativo, que la conectividad a Internet no ha sido de la misma manera en todos los hogares. La pobreza ha ascendido a niveles, 42% es la última medición, niveles altísimos para los estándares de Argentina, y en particular vemos esto, que tanto la pobreza monetaria como la pobreza multidimensional representan dos desafíos inmensos. Para agregar un comentario simplemente, todo el dinero que se gasta en política asistencial en los 3 niveles de gobierno es el triple de lo que se necesita para erradicar la pobreza monetaria. Como una esperanza es que recursos no faltan, simplemente falta alinear los esfuerzos, la focalización y la eficiencia en el uso de estos recursos. La eficiencia en el gasto y en los recursos. Tremendo tema. Bueno, Laura, ¿tenemos esperanza de poder cambiar el rumbo? ¿De qué depende? ¿De quién o de quiénes? Bien. Bueno, que cambie el rumbo depende de la voluntad política. Uno valora algunos esfuerzos aislados que se ven en determinados programas importantes y los acompaña. No obstante, siempre la opinión formada es la misma, que hay un problema de escala, un problema de atendimiento de escala. Es insuficiente las medidas que se toman para la dimensión de los problemas con los que convive Argentina. Un ejemplo representativo que se puede extrapolar a todo el país. Por ejemplo, el programa Primer Paso de Córdoba atiende a 15.000 beneficiarios cada edición, y se presentan más de 35.000 solicitudes, o sea, más del doble. Bueno, si esto uno lo extrapola a todos los programas sociales y asistenciales que tiene Argentina, puede ver que la dimensión de las dificultades con las que se enfrenta la población son mucho mayores que las escalas de atendimiento de los programas. Bueno, en ese sentido es una tarea grande sobre la que se debe avanzar y trabajar mucho. En realidad, entre los datos positivos que usted nos comenta, ¿se puede advertir si los demás gobiernos, las otras provincias, decidirán fortalecer estos sectores más complicados? Digo esto por la falta de oportunidades laborales, ¿no? ¿Se está trabajando en políticas de Estado, políticas de empleo destinadas a segmentos que habitan en estos entornos vulnerables? Sí. La pandemia ha puesto en jaque otras políticas que atendían problemas estructurales
para poner las fichas en los problemas de empleo coyunturales. Pero aquí es donde hago un llamado de atención, y no debemos olvidarnos de los problemas estructurales que aquejan a Argentina. Relacionado con lo anterior, cada crisis que enfrentamos eleva el nivel de la población bajo la línea de pobreza, y luego se necesitan muchos años de crecimiento económico, o sea, muchos ciclos de crecimiento para poder revertir esta situación. Entonces, mi reflexión es que está bien que se inicien políticas atendiendo a la urgencia, pero no hay que desatender los flagelos estructurales de condiciones de vida, de empleabilidad, focalizando en grupos etarios, focalizando en sectores de actividad en particular, que van a hacer que Argentina prospere. Muy bien, María Laura. Y por último, ¿usted ve como optimista la regulación del teletrabajo? ¿Sería interesante que se fijen reglas de juego claras para potenciar la productividad del trabajo post pandemia? Y además se está debatiendo aún en el Congreso, creo, porque también otro tema positivo sería la bancarización de una estrategia con mayores oportunidades salariales, ¿no le parece? Desde luego. La ley de teletrabajo es sumamente necesaria para regular la actividad y el desempeño del sector que se desarrolla en el marco de la formalidad. Es el sector productivo, es sobre el que se sienta el sistema previsional. Así que ante este contexto sanitario es de vital importancia que el teletrabajo esté regulado para poder potenciar todo el desarrollo de estos trabajadores. Asimismo, Laura, la bancarización es sumamente indispensable en el mercado laboral que nos rodea, no solo para la formalización de la actividad laboral, sino también para la formalización y detección de los trabajadores que, como mencionamos al comienzo, se desemplean en la informalidad. El hecho de poder estar bancarizados le da una herramienta también al Estado para focalizar la política asistencial, la política pública, para tener radarizados en donde hace falta asistencia y en donde cómo vamos a poder salir adelante entre todos, cerrar esta grieta del mercado laboral, de la dualidad entre buenos y malos empleos, formales e informales. Ese es el desafío más grande en un país inmenso. Un gran desafío. La verdad que la pobreza nos duele a todos. Laura, generalmente les solicitamos a nuestros invitados una reflexión final. Si usted estuviera al frente del señor presidente, los gobernadores, ¿cuáles serían las políticas públicas urgentes que usted pondría en práctica para terminar con la pobreza? Bueno, es una pregunta complicada. Creo que es la labor de los hacedores de política. Desde mi lugar, simplemente podría remarcarles que no hay que olvidar que en ese núcleo de pobreza, el 60% de las personas pobres son niños. Y dentro de ese gran conjunto de niños pobres, hay niños que están pasando hambre. La indigencia infantil, y ya desde el punto de vista personal como mamá, es la preocupación más grande que debiera tener un país. Niños con hambre no lo deberíamos permitir. Me parece que en orden de prioridad, creo que en un semáforo esa sería la alerta roja más grande que deberían atender. Esa sería mi sugerencia, atender esto, y después, bueno, este niño bien alimentado, con buena educación, a largo plazo va a tener un trabajador muy productivo. Muchísimas gracias, María Laura, por sus advertencias.
Y despedimos a usted con esta frase con respecto a la semana del 25 de mayo. Irrumpir con lo impuesto fue obra de grandes personalidades de nuestra historia. Esa fue la revolución. Hoy defendamos esos principios haciendo fuerte la libertad, la independencia y la justicia. ¡Viva la patria! Muchas gracias, María Laura. Muchas gracias. Ciudad, el Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía, un nuevo espacio urbano cultural que revalorizará el sector de la manzana jesuítica. El intendente Martín Yarlora y el rector de la Universidad Nacional, Hugo Yuri, firmaron un convenio de colaboración para la creación de este nuevo espacio público ubicado en Duarte Quirós, entre Obispo Trejo y Vélez Sarsfield. Los trabajos incluyen un valioso espacio cultural con un auditorio, una plaza arqueológica, un museo y edificaciones de elevado interés cultural. Es un conjunto de obras que nos devuelve un legado a la utilización de todos los cordobeses. Va a prestigiar la zona y también termina de cerrar el casco histórico de la ciudad. Esto no va a ser una peatonal, es un paseo peatonal artístico, es totalmente diferente. Es la integración de eso que fue desintegrado en ese entonces. Estamos construyendo una Córdoba cada día más linda. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Los cordobeses cerramos el anillo, pero la obra continúa. Avanzamos con el tercer carril en toda la circunvalación, porque esta inversión, que esperó 60 años, es una obra que nos servirá para los próximos 60. Tercer carril por sentido de la circunvalación. Córdoba no para, y entre todos, cerramos una historia para comenzar otra. Gobierno de la provincia de Córdoba. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancor, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancor desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar. Hormibloc, 40 años de un nombre estampado con hormigón bueno, del que resiste cualquier crisis, que se mueve un poco, pero que jamás se rompe. 40 años comprometidos. Un baño sin higiene es un riesgo para la salud. Desodorización de baños ProHigiene. Somos ProHigiene. Sabemos cómo ayudarte. Solicita tu demostración sin cargo ingresando a www.prohigiene.com o llamando al 414-3800. Elegí para tus compras Mercado Norte. Nuevos horarios. Lunes a viernes de 7 a 18 horas. Sábados de 7 a 14:30. Nuevos puestos remodelados y la tradición familiar de siempre. Si le compras a ellos, tu esfuerzo queda en casa. Elegí Mercado Norte.
En este segundo bloque contamos con la presencia virtual de la señora ministra de la Mujer de la provincia de Córdoba, licenciada Claudia Martínez, presidenta del Partido Justicialista de la ciudad de Córdoba, siempre inspirando a otras mujeres junto a su equipo y acompañándonos a las mujeres cordobesas. Muy buenas tardes, qué honor contar con su presencia, licenciada Claudia Martínez. Hola, ¿cómo va, Miriam? Bueno, un gusto enorme poder participar una vez más en el programa Cara a Cara, mandarle desde aquí un saludo enorme y una pronta recuperación y regreso a Gerardo Chahín. Y bueno, aprovechar de saludarte a vos, con quien me une un cariño de muchísimos años, y la verdad que, bueno, celebrar que estás conduciendo este espacio que lleva tantos años y que tiene tanto prestigio. Así es, un honor. Bueno, ministra, ¿usted nos puede comentar, en el marco de esta crisis sanitaria por el COVID-19, cuáles son los planes de emergencia en género y violencia contra la mujer que se implementó o que se implementaron o que se van a implementar además en toda la provincia de Córdoba? ¿Cuáles son esos ejes estratégicos? Bueno, mira, la verdad que hoy nos encontramos en un día crítico, a punto, bueno, recién se ponen en marcha las nuevas medidas dispuestas por el gobierno nacional de confinamiento obligatorio, y eso también lo hemos visto el año pasado, en la primera etapa de la pandemia, nos mostró que al lado de todas estas medidas que se iban disponiendo, que se dispusieron por la pandemia, venía la otra pandemia que era la violencia de género. Y vimos durante todo el año 2020 que el confinamiento obligatorio obligó a muchas mujeres a quedarse encerradas en sus hogares con los agresores. Muchas situaciones en hogares donde no había violencia empezaron a haber registros de conflictivas familiares y de nuevos hechos de violencia. Y bueno, todo esto también desnudó las desigualdades históricas, las discriminaciones contra las mujeres, todo esto que veníamos denunciando a lo largo de los años, pero que tuvo mucha visibilidad ahora. Las mujeres tuvieron que quedarse encerradas cuidando a la familia, como te digo, en muchos casos con agresores, pero en otros casos cuidando que su familia no se contagie del virus. Todo el confinamiento que se cumplió el año pasado fue gracias también a esta voluntad de las mujeres. El cuidado de los adultos mayores, acompañar a los niños y niñas en las tareas escolares. Muchas mujeres trabajando en la primera línea de la pandemia, por ejemplo, en el sector de salud, casi el 80% son mujeres de las que trabajan en ese sistema. Expuestas al virus y con doble tarea, porque también hacen las tareas de su casa, el cuidado de los adultos. Y también muchas mujeres abocadas a esa responsabilidad, que es el cuidado comunitario de los comedores, merenderos, digo, que consecuencia de todas las situaciones que trae esta pandemia, hizo que mucha gente esté en una situación de pobreza, y muchas veces de pobreza extrema, y donde estas mujeres de la comunidad han logrado estar cerca con algún tipo de recurso. Así que creo que el valor de la mujer ha sido muy importante, y en todo esto el Estado provincial y desde el Ministerio de la Mujer y de todo el gabinete provincial hemos dispuesto una medida que es un programa humanitario de emergencia en violencia de género, entendiendo que al lado de la pandemia, donde mueren miles de personas, hay otra pandemia que tenemos que visibilizar, que es la violencia de género, las violencias extremas y los femicidios. Y así que, bueno, en ese confinamiento largo del 2020 logramos un importante acuerdo con el Poder Judicial, con el Ministerio Público Fiscal, trabajando de manera conjunta también con la policía,
durante la cuarentena logramos, se habían restringido muchos servicios de salud, de justicia, y en ese sentido pudimos colaborar desde el Ministerio, mutando mucha de la atención profesional que teníamos en el polo a una atención telefónica a través de un call center, y hemos tomado más de 10.000 denuncias telefónicas, por ejemplo. Eso quería abordar, quería preguntarles justamente si habían recibido muchos llamados por cuestiones vinculadas, digamos, a la violencia familiar, a las agresiones. ¿Cómo se acentuó esto por el contexto, en el contexto del aislamiento obligatorio, no? Bueno, mira, de recibir 50 llamadas diarias, pasamos a recibir 350. Y esto tiene que ver, y es una respuesta lógica, porque bueno, se iban cerrando un montón de servicios o se iban restringiendo la atención telefónica, y el polo de la mujer era lo único que permanecía abierto 24 horas, junto a las unidades judiciales que hay en el mismo edificio del polo de la mujer, que son las unidades de violencia familiar y de género y las de delitos sexuales, pero también con una atención telefónica, tomando las denuncias durante 24 horas. Por eso te digo que fue muy importante, porque ante la imposibilidad de las mujeres de movilizarse, por esta obligación de quedarse en casa, muchas por miedo también a contagiarse del virus. Y por otra parte, que muchos servicios estaban cerrados, digamos, tuvimos esta posibilidad de dar una gran respuesta. La policía el año pasado detuvo 2.000 varones que estaban ya con medidas de restricción, que las mujeres tenían botón antipánico, que esos varones no habían respetado esas medidas. Por eso nos parece muy importante que complementemos con otro tipo de servicios. Por supuesto, y con respecto a eso, le quería consultar, ministra, ¿qué programas tienen establecido para los varones violentos? Digo, para tratar de conseguir ayuda, ¿no? Me refiero, porque estas importantes políticas públicas que se están llevando a cabo, me consta porque sé cómo trabajan mancomunadamente y en equipo con los demás ministerios, y la verdad que se trabaja enormemente en toda la provincia para atender situaciones muy complejas, y creo que esto, si bien se acentuó por el tema de la pandemia, vamos a seguir colaborando desde la parte privada también, porque estas políticas son importantes para atender estas situaciones que son muy, muy complejas, donde también en los hogares hay muchísimos niños. Mira, yo no sé si estamos con un problema de comunicación, pero si está todo bien, yo sigo con la conversación. Con esto de la virtualidad a veces aparecen estos problemas de conexión. ¿Vos me escuchás bien y me ves? Perfecto. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, comentarte entonces, y como te lo venía diciendo en su momento, la atención integral de la violencia de género, por la complejidad que tiene, necesita de un abordaje multidimensional, no solo con la protección y atención a la mujer que es víctima de violencia de género, sino también en el acompañamiento a los hijos e hijas, porque en realidad son víctimas directas de esos hechos de violencia. Fundamentalmente porque son violencias que muchas veces están invisibilizadas, que a veces la violencia no es de manera directa a los hijos e hijas, pero el sufrimiento, el dolor que provoca, las reacciones que muchas veces provocan niños y niñas, terminan en situaciones no deseadas, como ideas de muerte, de suicidio, de consumo de sustancias. Pero por otra parte, muchas veces la mujer hace todo lo que tiene que hacer, la denuncia, busca ayuda, se anima a tomar la decisión de salir de la situación de violencia, aún muchas veces teniendo todo el entorno familiar en contra o el entorno comunitario, pero si ese varón no está dispuesto a respetar esas medidas que impone la justicia, si no está dispuesto
a entender que ejerce violencia de género, porque muchos llegan al centro de varones pensando que son víctimas de una denuncia de la mujer, pero por otra parte a transformar esas conductas. El varón tiene que estar dispuesto a cambiar para poder cortar ese ciclo de la violencia y que no se vuelva a una reincidencia. Que esto, digamos, tiene de novedoso la política pública de Córdoba. De 40.000 denuncias anuales que tenemos, el 60% de esas denuncias son reincidencias. Por eso nos parece muy importante que podamos trabajar con el varón para cambiar las conductas y evitar que estos hechos se repitan. Muy bien. Licenciada, Córdoba con Ellas es un programa que contribuye al desarrollo integral de las mujeres de la provincia de Córdoba, ¿verdad? Promoviendo la igualdad de oportunidades, fortaleciendo el rol de la mujer como pilar fundamental de la sociedad. ¿Nos podría explicar acerca de estos módulos, por favor? Mira, el Córdoba con Ellas es un programa que crea hace muchos años en la primera gestión de Schiaretti, la actual diputada nacional Alejandra Vigo, la compañera de vida del gobernador Juan Schiaretti. Y la verdad que es un programa al que le tenemos mucho afecto porque lo hemos construido mano a mano con muchísimas mujeres y sobre todo porque tiene estos ejes que vos mencionás, como el programa de protección a la mujer embarazada y su bebé, que lo hemos relanzado hace muy pocos días junto al ministro Macei y Alejandra en el marco del Gabinete Social, que esto nos permite acompañar a las mujeres, sobre todo sin obra social, en todo el proceso del embarazo, no solo en las ayudas económicas necesarias para poder transitar el embarazo, sino también tratando de que la mujer pueda tener todos los controles necesarios para llegar a un parto seguro y para que no tenga ningún tipo de complicación. Por otra parte, hay otro programa dentro del Córdoba con Ellas, que es el 4.º mes de licencia por maternidad, que es una alianza que hicimos con el sector privado, otorgándole a las mujeres un mes más de licencia por maternidad. Córdoba es la única provincia en el país que paga el Estado ese 4.º mes de licencia a las mujeres del sector privado para que puedan disfrutar un mes más de sus hijos. Y la verdad, yo todos los meses participo de una reunión virtual que hacemos con todas las beneficiarias de ese programa, que son 300 mensuales aproximadamente, es una cantidad importante, y cada una de ellas dice y valora lo importante, sobre todo ahora en pandemia, poder estar un mes más, poder organizarse para distribuir las tareas con su compañero o compañera, para, bueno, disfrutar de ese tiempo tan bonito de los bebés a los 3 meses, cuando ya empiezan a reírse, cuando empiezan a adquirir también alguna autonomía. Así que es un placer enorme poder... Eso es brindar amor a los hijos para criarlos. Y además vos imaginate, yo no tengo hijos, ¿no? Pero lo veo en estas mamás, lo que significa un mes compartiendo en la etapa más importante. Y luego también que la mujer pueda prepararse para ir tranquila y volver al trabajo, que pueda hacer todos los controles médicos, que pueda ella tener todos sus turnos y todo organizado y volver tranquila. Yo creo que Así eso es impagable y la verdad que lo vemos mes a mes cómo impacta en la vida de esa mujer y de la comunidad. Y tenemos también el programa FEM y Tecnofem, que en eso vos, Miriam, nos has acompañado mucho desde la Fundación Mediterránea, con todo el sector privado donde siempre estás participando, y esto, bueno, es el fomento de la mujer emprendedora, y repito, en estos tiempos donde la mujer ha demostrado una valentía, un liderazgo para salir adelante como sea. Y este programa, bueno, fomenta el emprendedurismo, tiene créditos de la Fundación Banco de Córdoba,
y también del Ministerio de Empleo a través de Laura Yure, pero por otra parte tenemos un programa de mentoreo donde las principales empresarias de la provincia de Córdoba nos están acompañando para que puedan tener proyectos exitosos. Así es. Y seguiremos acompañando y compartiendo, y me gustaría que nos comentara, para cerrar este bloque, acerca del relanzamiento de la edición 2021 de Lideresas, que también he participado, pero me gustaría que nuestra audiencia la escuchara a usted. Bueno, Lideresas es un programa que fomenta la participación política de las mujeres. Y cuando hablo de participación política, no hablo solo dentro de los partidos políticos. Si bien fundamentalmente busca, ese es el objetivo, el liderazgo de las mujeres en la política, es en todos los ámbitos. Y en eso yo siempre te destaco, y lo quiero hacer públicamente, vos, Miriam, sos una gran lideresa, una mujer muy comprometida con todas las mujeres, porque bueno, a través de los espacios donde cada una ocupa, pero fundamentalmente el que vos ocupás dentro de la fundación y dentro de distintos ámbitos donde sos una mujer muy reconocida, has propiciado la participación de otras mujeres. Y eso es Lideresas, es que las mujeres nos podamos ayudar, que podamos cooperar, para que podamos no solo tener acceso, que es un derecho que tenemos. Pareciera, ¿no?, que en este siglo y a esta altura de la humanidad no deberíamos estar hablando de derechos a participación. Pero no nos olvidemos que recién hace 70 años, no sé, tu madre, tu abuela, todavía no podía votar, o sea, no nacían con un DNI. Y gracias, digo, a la lucha de las sufragistas, de muchas mujeres, y de la misma Eva Perón, que lideró esta lucha para que las mujeres tengamos un documento, para que las mujeres pudiéramos votar y pudiéramos ser votadas. Y es por eso que sabemos que hay unos techos de cristal donde las mujeres vamos avanzando, pero quedamos siempre en un lugar donde ya en los lugares de decisión están los varones. Y es por eso que junto a organismos internacionales como ONU Mujeres, Atenea, el Fondo de Población de Naciones Unidas y distintas organizaciones, estamos fomentando programas de capacitación y de mentoreo para mujeres que quieran, bueno, liderar en la política. Así es, muchísimas gracias, y comprometemos a otras mujeres para que nos apoyen y seguir construyendo juntas una sociedad más justa y equitativa. Por eso, muchísimas gracias, ministra licenciada Claudia Martínez, brillante, a quien despedimos con esta frase por la Semana de la Patria. Y dice: honremos y defendamos nuestros ideales de la Revolución de Mayo. Libertad, libertad, libertad. Muy bien, muchísimas gracias. Feliz Día de la Patria para todos, feliz Semana de Mayo, y por nuestras mujeres que también hicieron aquella Revolución de Mayo. Un beso grande para todas y para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las autoridades del canal, equipo de colaboradores. Nos despedimos como lo hace el conductor de este programa, mi amigo el señor Gerardo Chaín. Que Dios nos bendiga a todos, porque a todos nos hace falta. Muchas gracias. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar,
no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Nace en nuestra ciudad el Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía, un nuevo espacio urbano cultural que revalorizará el sector de la manzana jesuítica. El intendente Martín Yarlora y el rector de la Universidad Nacional, Hugo Yuri, firmaron un convenio de colaboración para la creación de este nuevo espacio público ubicado en Duarte Quirós, entre Obispo Trejo y Vélez Sarsfield. Los trabajos incluyen un valioso espacio cultural con un auditorio, una plaza arqueológica, un museo y edificaciones de elevado interés cultural. Es un conjunto de obras que nos devuelve un legado a la utilización de todos los cordobeses. Va a prestigiar la zona y también termina de cerrar el casco histórico de la ciudad. Esto no va a ser una peatonal, es un paseo peatonal artístico, es totalmente diferente. Es la integración de eso que fue desintegrado en ese entonces. Estamos construyendo una Córdoba cada día más linda. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancon, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancon desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar. Si viajas a Buenos Aires por trabajo o placer, desde la excelente ubicación de Amerian Buenos Aires Park Hotel, siempre tenés tiempo para conocer los principales puntos turísticos de la capital argentina. Reserva tu hotel en Buenos Aires llamando al 0810 810 2637.